Bonjour à tous, aujourd'hui le 20 avril 2020, on va voir le passé composé. Hoy volvemos a trabajar sobre el passé composé, de acuerdo, la semana pasada lo estuvimos repasando, de manera que hoy vamos a ampliarlo, por eso os he puesto aquí le passé composé 2. Bueno, la estructura general del passé composé, como ya hemos visto, es un sujeto, un verbo auxiliar y un verbo principal en participio pasado. Sujeto, pues ya los que ya conocemos, ¿de acuerdo? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il pluriel, el pluriel. Y verbo auxiliar conjugado en presente, os he puesto aquí. Y finalmente un verbo principal, que es el que manifiesta, el que expresa el sentido de la acción, que va a aparecer en participio pasado, ¿de acuerdo? Desarrollamos un poco más esta idea. Los verbos regulares, el participio pasado ya los conocemos, los que terminan en ER lo harán con E con acento, los que terminan en IR lo harán con I. Y después tenemos unos verbos irregulares que os he puesto aquí, consulter la liste de la fiche, consultar la lista de la ficha. Estoy hablando efectivamente de la ficha del último día de clase, bueno, dijéramos, el último día de estas clases online que estamos dando. La tenéis en la web disponible y la podéis consultar cada vez que os haga falta, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ir paso a paso, los sujetos ya los tenemos claros. Ahora vamos a hablar un poco del verbo auxiliar. Normalmente hemos estado conjugando los verbos en passé composé con el auxiliar avoir. Y aquí os pongo que también podemos hacerlo con être. Estos dos auxiliares han de ponerse en presente, ¿vale? Y os he puesto aquí para que los repaséis por si os hace falta consultarlo en un momento dado. ¿Cómo vamos a escoger entre el auxiliar avoir o el auxiliar être? Bueno, pues con el auxiliar être vamos a poner los verbos pronominales, como los que os pongo aquí, se maquiller, se lever, maquillarse, levantarse. Y también una lista de 14 verbos que son los que os pongo aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Evidentemente los auxiliares no pueden intercambiarse, es decir, el verbo auxiliar être va a ir siempre asociado por un lado a verbos pronominales y por otro lado a la lista de los 14 verbos estos que tenemos en la imagen. ¿Cuáles son los que van a ir con avoir? Bueno, pues con avoir van a ir los que no sean pronominales y los que no sean la lista de los 14 verbos, es decir, todos los demás, ¿vale? Bien, tenemos aquí la imagen. Voy a traduciros el significado de cada verbo. La parte de arriba empieza con el carrito de bebé. Tenemos el verbo naître, que sería nacer. Monter, que sería subir. Descendre, bajar. Tomber, caer o caerse. A la derecha tenemos mourir, que es morir. Y ya nos vamos a la fila de abajo. Aller, ir. Venir, venir. Arriver, llegar. Entrer, entrar. Rester, quedarse. Sortir, salir. Partir, ir o irse, mejor dicho. Passer, pasar. Y retourner, que sería dar la vuelta, ¿de acuerdo? Volver para atrás. Os pongo aquí dos ejemplos. Tu es sorti, traducción sería has salido. Como veis, se trata del verbo sortir, que es de la lista de los 14, de manera que el auxiliar es el verbo être. En el segundo ejemplo, nous avons mangé. Manger es el verbo comer. No es de la lista de los 14, por tanto, el auxiliar es el verbo avoir. Continuamos, vale. Os pongo aquí concordancia. ¿Qué es esto de la concordancia? Bueno, os indico entre paréntesis seulement avec auxiliaire être, solamente con el auxiliar être. Vale, pues la concordancia se da, como tenéis aquí, entre el sujeto de la frase y el verbo principal que aparece en participio pasado. ¿Cómo vamos a ver esta relación? Bueno, si el sujeto es femenino, por ejemplo, el sujeto elle, ella, al participio pasado le añadiríamos una E. Os he puesto aquí un ejemplo, parti pasaría a ser parti con una E.
Si el sujet est masculin pluriel, si el sujeto es masculino plural, como puede ser el caso de Pierre et Paul, le añadiríamos una S al participio pasado. Parti, parti avec S. Si el sujeto es femenino y plural, añadiríamos una ES. E del femenino y S del plural. Parti, parti, ES. Vamos a verlo ya en ejemplos más físicos con colorines a ver si así queda más claro. Os he puesto aquí el ejemplo del verbo sortir, lista de los 14, sujeto Marc, es un sujeto masculino, ¿de acuerdo? Marc est sorti de la maison. Muy bien, a ver, hemos escogido el auxiliar être, porque se trata de un verbo de la lista de los 14. A la hora de hacer el participio pasado, sortir, sería sorti, le quitaríamos la R, Marc est sorti, de la maison. Hacemos concordancia, indicamos si es femenino o plural o lo que sea. No la hacemos porque el sujeto es masculino y singular, ¿de acuerdo? Vemos otro ejemplo, allez, Julie. Julie es una chica, ¿de acuerdo? Julie est allée au cinéma. Lo mismo, aller es uno de los verbos de la lista de los 14, de manera que el auxiliar es el verbo être, participio pasado del verbo aller, que acaba en R, sería aller, con acento, e indicamos con esta E que el sujeto es una chica. Veamos otro ejemplo, naître, verbo nacer, que habéis visto que está en la lista. Paul et Pascal serían nuestros sujetos, plural masculino. Paul et Pascal sont nés à Paris. Como veis, he puesto aquí una S que indica que el sujeto es plural y masculino. Y finalmente os pongo un ejemplo con un sujeto plural y femenino. El verbo sería rester y el sujeto Christine et Marie. Christine et Marie, que son dos chicas, sont restées chez elles. Y veis cómo en el participio pasado, que es donde vamos a hacer la concordancia, hemos puesto una E indicando que es femenino el sujeto y una S que indica que es plural. Vale, ahora vamos a irnos un poco a los trucos que yo os puedo ofrecer. ¿Cómo vamos a conjugar el passé composé? Bueno, pues primero tenemos que elegir un auxiliar. Como ya sabemos, podemos elegir entre être y avoir. ¿Cuál vamos a escoger con être? La lista de los 14 verbos y los verbos pronominales, que son los que terminan por se y el verbo. Se maquiller, se lever, se laver, etcétera, etcétera. Con avoir, todos los demás. Vale, una vez tenemos claros el auxiliar, vamos a pasar a la elección del participio pasado. Que tenemos que elegir, bueno, tenemos que decidir si se trata de un verbo regular o irregular. Si se trata de un verbo regular, ya los conocemos, los que terminan en ER, que hacen el participio pasado con E con acento, los que terminan en IR, que hacen el participio pasado en I normal. Y después tenemos una lista de verbos irregulares, que son los que ya hemos hablado de ello, que tenéis los participios pasados en la ficha que tenéis disponible en la web. Una vez tenemos claro el auxiliar y el participio pasado, pasamos al tema de la concordancia. Le preguntamos al verbo si hace concordancia o no, ¿vale? Entonces esta concordancia, como ya acabamos de ver, sería entre sujeto y participio pasado. Tenemos que indicar sobre el participio pasado el tipo de sujeto, si es femenino o si es plural. ¿Cuándo vamos a hacer esta concordancia? Única y exclusivamente cuando el auxiliar sea être. ¿De acuerdo? Que como habéis visto ya en el primer paso hemos decidido cuál de los dos auxiliares vamos a utilizar. Vale, vamos a ver los ejemplos paso a paso. Os he propuesto aquí el verbo manger y como sujeto il, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciéndole preguntas al verbo. Primera pregunta, ¿qué auxiliar vamos a utilizar? Vale, ¿se trata de la lista de los 14? Es decir, manger aparece en la lista de los 14 verbos. No. ¿Es pronominal? No. Por tanto, utilizaremos el auxiliar avoir.
Punto número 2. La elección de participio pasado. El verbo es manger, termina en ER, por tanto es regular. De manera que manger pasaría a manger con acento. Vale, ya tenemos el verbo montado, ¿vale? Ahora le preguntamos finalmente, ¿tenemos que hacer concordancia con este verbo? La concordancia de sujeto con respecto al participio pasado. Si el auxiliar es avoir, no hay que hacerla, ¿vale? Y la manger, y ya tenemos nuestro verbo construido, nuestro verbo conjugado. Vemos otro ejemplo. Verbo aller y el sujeto sería il, plural. Vale, vamos a preguntarle al verbo. El auxiliar, ¿qué auxiliar va a utilizar? ¿Es de la lista de los 14 o pronominal? Sí, es de la lista de los 14 verbos. Por tanto, el auxiliar va a ser être. Paso número 2, participio pasado. Aller. Termina en ER, se trata de un verbo regular en este aspecto, ¿vale? En el sentido de la formación de su participio pasado se trata de un verbo regular. Aller que termina en ER pasa a aller con acento. Ya tenemos el sujeto, el auxiliar y el participio pasado. Última pregunta. ¿Tenemos que hacer concordancia de sujeto y participio pasado? Ya que se trata del auxiliar être, sí hacemos la concordancia. Tenemos el verbo construido, ils sont allés, y hacemos la concordancia añadiéndole una S que implica plural. ¿De acuerdo? Bueno, si os quedan más dudas, ya sabéis que estoy disponible por el correo, os contestaré en cuanto pueda. Y bueno, espero que con este pequeño vídeo haya quedado la cosa clara. Os mando un abrazo y cuidaos mucho, ¿de acuerdo? Un saludo.